¿Qué tal? ¿Cómo están? Les deseo que todos se encuentren bien, que vayan saliendo bien de sus materias y sus diferentes ocupaciones para que le dediquen unos momentos de reflexión a lo que vamos a comentar hoy. Desafíos de investigación en ciencias de la salud. Se trata de un par de perspectivas para que ustedes apliquen lo que obtienen de las investigaciones con los pacientes de todos los días. Recuerden que hay que pedir una prueba cuando el resultado podría cambiar el diagnóstico o tratamiento o beneficiar a mi paciente y escoger la mejor prueba. Hace más de 50 años se planteó el estudio de Framingham, en el cual se estudió una población de los Estados Unidos y se siguió a lo largo del tiempo para ver si ciertas características de ellos, de la población, se asociaba con enfermedades del corazón y se creó el concepto de factor de riesgo y entonces pues no sé si se inició, pero a partir de ahí o en algún momento nosotros nos basamos en datos estadísticos y datos poblacionales y epidemiológicos como palancas, como apoyos para hacer los diagnósticos y tomamos en cuenta el género, la edad y la ocupación para elaborar diagnósticos. De tal manera que la práctica de la medicina está ligada, conformada por la estadística intuitiva o formalmente. Hacemos nosotros el cálculo de probabilidades del diagnóstico y ese lo sujetamos a una prueba para que la probabilidad de estar en lo correcto sea mejor. Estos son algunos pues dibujos de esquemas de cómo podemos utilizar la situación clínica y la evidencia científica que aplica a esa situación, pero ahora ya se trata también de tomar en cuenta los valores de los pacientes, los recursos de la salud y la experiencia clínica reflexionada, reflexionada con cuidado, la experiencia clínica valiosa. De tal manera que la probabilidad inicial del diagnóstico o condición del paciente que nosotros intuimos o calculamos pasaría por una prueba que hemos escogido por ser la mejor para que se aplique al caso de nuestro paciente y entonces tendríamos una probabilidad final. De tal manera que hacemos una pregunta, buscamos la evidencia, la evaluamos críticamente a ver si aplica y es buena, de buena calidad, la integramos con una experiencia razonada y reflexiva y entonces tomamos una decisión que debería beneficiar a nuestro paciente. Recuerden ustedes que, por ejemplo, en este par de gráficas, tenemos los positivos verdaderos son los correctamente identificados al medir los factores de riesgo, es decir, la sensibilidad de una prueba es cuando la capacidad del porcentaje que identifica de los verdaderamente enfermos cuando la prueba es positiva. Pero hay falsos positivos también, que son aquellos positivos que no tienen la enfermedad. Mientras que los negativos verdaderos son aquellos que entran en el concepto de especificidad, o sea, correctamente identificados negativos y no tienen la enfermedad. Sin embargo, ustedes ven, muchos negativos se enfermaron, fallamos al identificarlos con la prueba al corte. De tal manera que podríamos hacer la imaginación de mover el punto de corte a la izquierda. Si lo movemos a la izquierda, entonces vean ustedes en la gráfica cómo la cantidad de positivos verdaderos crece, pero aumentas los falsos positivos. Ustedes lo pueden ver ahí. Entonces, nosotros tenemos que traducir los resultados y datos estadísticos en conductas útiles para el diagnóstico y tratamiento, de tal manera que si mueves el punto de corte, aumentas la identificación de positivos verdaderos, pero aumentas también los falsos positivos. Y entonces tú puedes manipular el punto de corte para lo que más te convenga. Ya saben ustedes que estos factores de riesgo los tomamos en cuenta para considerar una probabilidad a priori de que el paciente en cuestión que va a vernos tenga ciertas enfermedades relacionadas con estos factores de riesgo. Es lo que llamamos nosotros una probabilidad inicial o a priori. Y a partir de estos factores de riesgo, por ejemplo, en este caso estamos evaluando el colesterol LDL, ustedes pueden ver que en prevención primaria y secundaria
a mayor nivel de LDL, mayor riesgo de eventos cardiovasculares. La prevención secundaria es más, la curva es más pronunciada. De ahí se siguió o se ha seguido lo que consideramos, de acuerdo con el concepto americano, el principal factor de riesgo cardiovascular es el LDL, el colesterol, y de estos la fracción del LDL, y el HDL sería un factor de riesgo negativo o protector. Y si juntamos esto con recordar que en México la transición epidemiológica es que tenemos menos enfermedades infecciosas y parasitarias y tenemos cada vez más diabetes y enfermedades cardiovasculares. Y si lo juntamos con los datos de la investigación, que es principalmente americana y europea, entonces nosotros nos topamos con la sorpresa de que la población de México es distinta que la americana. Bueno, no es ninguna sorpresa. Cada población será distinta. Entonces, en México es muy frecuente la elevación de triglicéridos y más frecuente, la hiperlipidemia más frecuente es que el HDL sea bajo. Y eso es una conjunción que nos afecta a la población mexicana. Entonces nosotros tomamos para evaluar el riesgo que tiene el paciente diferentes escalas. Por ejemplo, el SCORE es una escala creada en Europa y que tiene dos posibilidades, de alto y de bajo riesgo, pero aunque se asemeja a la población mexicana de alto riesgo, pues de todos modos es una población europea. O bien tomamos esta, que está basada en los datos del 2013 de una guía americana, y es el ACCVD, Atherosclerotic Cardiovascular Disease, y tú pones ahí los factores de riesgo, incluso está en tu celular para que sea más cómodo, y tratas de aplicar esos factores de riesgo. Bueno, no tratas, los aplicas, y tu celular te da el riesgo que tiene la persona, que está ahí dibujada en caricatura, te da el riesgo que tiene esa persona en particular, pero no es así. No es esa persona en particular, es el grupo al cual pertenece esa persona en particular. Y entonces tú ya te podrías preguntar, ¿le doy aspirina? ¿No le doy aspirina? ¿Y qué pasará si le doy estatina? Porque el mismo sistema te permite que tú veas cuál será el resultado de terapia de impacto si usas el medicamento o no. Entonces nótese que no estamos evaluando el riesgo de esta caricatura, de esta persona individual, sino estamos viendo el riesgo de una persona que pertenece al grupo delineado por los factores de riesgo que escogimos para él, y tratamos de pasarlo de un grupo de más riesgo a un grupo de menos riesgo. Y además estaremos decidiendo con escalas diseñadas en otros países qué tratamiento darle a nuestros pacientes. Los riesgos no son para el señor que está frente a nosotros, sino para un grupo. Y además lo estamos evaluando con escalas diseñadas en otros países. De tal modo que se hacen a veces intentos, es el Global Risk, que algunos grupos de cardiólogos utilizan en México y que está aquí dice para población de México, y que el riesgo es más de 10%. Ese es el riesgo cuando es importante, es más de 10%, pero no todos los cardiólogos aceptan este Global Risk. Entonces, recuerden este concepto. No es el paciente que tenemos enfrente, sino un grupo similar al paciente que tenemos enfrente, el que estamos tratando, y lo vamos a convertir de un grupo de mayor riesgo a un grupo de menor riesgo, aunque no podemos saber el riesgo personal de cada uno. Y entonces en México, en este ejemplo que estamos poniendo de los lípidos, diríamos, ¿qué opina de los triglicéridos? Porque nuestro problema en México son los triglicéridos, y esos no están tomados en cuenta en las guías americanas. ¿No hacen daño? ¿Son muy sabrosos? Esa era mi duda. Y entonces tenemos como desafío que les quise yo poner, es un ejemplo. El desafío es aplicar lo mejor posible los resultados de investigación que no incluyen hispanos o que los incluyen en una proporción menor, y que usualmente las investigaciones americanas tienen, por ejemplo, más blancos que de otras razas. Y llegamos a la situación de
¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos con tanta información? Y entonces se han creado las guías de práctica clínica, que es las de México, que hay que tratar de tener actualizadas, y la definición de niveles de evidencia en relación al grado de recomendación. Nivel de evidencia y grado y fuerza de la recomendación. De tal manera que hay situaciones en las que no debemos usar el medicamento, otras en que indudablemente debemos usarlas, y en medio de ella hay decisiones individualizadas en que el médico junto con el paciente deberán decidir si recurren a hacer la intervención o no. Entonces tenemos que aplicar las guías, los conocimientos y las investigaciones para el beneficio del paciente que tenemos enfrente, y eso requiere conocimiento y mucho cuidado. Pues muchas gracias, saludos a todos y que sigan aprendiendo mucho.